buenos días a todos. Hoy es martes, día 15 de marzo. Estamos en la segunda semana del tiempo de Cuaresma. Este día el Evangelio es Mateo 23, 1 al 12. El mensaje de este pasaje evangélico afecta especialmente a quienes tienen alguna autoridad en la Iglesia y en la sociedad, pero de hecho también, como todo el Evangelio, se aplica a todos, pues todos tenemos algún poder, ¿no? Alguno. A veces podemos ver cómo algunas personas practican una doble moral, son incoherentes, son hipócritas, ¿no? Esta consiste en aplicar unas normas y principios a los demás, mientras ellos no se aplican a sí mismos estas normas o otras distintas. Un refrán lo dice muy expresivamente, ¿no? Consejos vendo que para mí no tengo. Jesús critica esta actitud a los escribas y fariseos, al tiempo que aconseja a sus discípulos que se relacionen entre sí en un plano de igualdad, pues todos vosotros sois hermanos, todos somos hermanos. La autoridad en la Iglesia y en la sociedad solo se justifica por el servicio que presta a los demás. Y todo aquel que aconseja o impone mandamientos a los demás ha de ser el primero en cumplirlos. Y ojo, porque también podemos caer en otro pecado, ¿no? El pecado del clericalismo, ¿no? Y querer todos como imitar la vida del sacerdote. La vida me refiero su forma de, pues de estar, de vestir, de decir y de hacer, ¿no? Y como si los laicos todos tuvieran que ser eso, clérigos. Y los clérigos, pues a veces laicales, ¿no? ¿No? Cada uno tiene que ser en lo suyo, sin imponer a los demás un criterio o un corsé, ¿no? Dios nos quiere libres, libres. Por eso hoy Jesús condena duramente a los fariseos que dicen y no hacen. Nosotros debemos decir y hacer sin imponer nada a nadie, ¿no? Unos siglos antes, Isaías fustigaba también duramente a sus contemporáneos para llevarlos a convertirse, ¿no? Es la primera lectura del día de hoy, Isaías 1, 10, 20. Oíd la palabra del Señor. La invitación a la conversión no es solo y simplemente una palabra de hombre, tampoco es una predicación de orden moral. La invitación a la conversión procede de Dios. Las conductas de la humanidad interesan a Dios. Escuchad la orden de nuestro Dios. No es solamente una invitación gratuita o indiferente. Dios se compromete en su palabra. Esta es una orden, es una palabra activa que lleva a la acción. Es un mandato, ¿no? Lavaos, purificaos, apartad de mi vista vuestras malas acciones. Todo el mundo sucede ante los ojos de Dios. Todos los hombres que se odian, se oprimen o se matan entre sí, como vemos estos días en la guerra, ¿no? Están ante la mirada de su Padre. Toda la hez de la humanidad aparece ante su rostro. Toda la maldad de los hombres se desarrolla ante la bondad de su amor. Apartad de mi vista vuestras fechorías. Desistid de hacer el mal, aprended a hacer el bien. Haz el bien siempre, siempre. El pueblo judío, como nosotros hoy, tenía a menudo la impresión de que procuraba la gloria de Dios aportando ofrendas al templo y haciendo otros ritos cultuales. Como muchas veces, no, cumplo, y nada más. Los profetas han recordado siempre, en el nombre de Dios, que la vida de cada día, haciendo el bien y evitando el mal, es lo que más agrada a Dios. Buscad lo justo, dad sus derechos al oprimido, haced justicia al huérfano, defended a la viuda. Escucho estas palabras.
Las repito sucesivamente: el oprimido, el huérfano, la viuda, los pobres. Todas estas personas son personas indefensas. ¿A quiénes representan para mí? ¿Qué hacer para responder real y verdaderamente a esas órdenes de Dios? ¿Cuál será mi respuesta a esos mandamientos de Dios? Durante la Cuaresma, más que un tiempo ordinario, soy invitado a darme, a comprometerme, a luchar por la justicia, por el bien de mis hermanos. Esto es lo que tú esperas de mí para borrar mis pecados. Y puedo hacerlo a través de mi vida ordinaria, profesional o social. Si vuestros pecados son rojos como el carmesí, como escarlatas, pasarán a ser blancos como la nieve. Si son rojos como la púrpura, serán como la lana blanca. Gracias, Señor, por repetirme estas palabras, estas cosas, ¿no? Pegó o Pequí dirá que Dios es capaz de hacer aguas puras con aguas de desagües, almas puras con almas gastadas, ¿no? Almas blancas con almas sucias. Si aceptáis obedecer, comeréis lo bueno del país. Promesa de felicidad, ¿eh? Promesa de Dios. Y Dios cumple siempre sus promesas. Por eso, no tengas miedo, fíate de Dios. Y Dios hará todo lo que realmente esperas y todo lo que Él tiene reservado para ti. Pero los pasos tienes que darlos tú, ¿no? Eso que tantas veces repetimos, hacer las cosas como si solo dependieran de nosotros, sabiendo bien que todo lo hace Él. Con nuestra colaboración, es verdad, pero lo hace Él, ¿no? Hoy la Iglesia celebra, entre otros, la memoria de San Raimundo de Fitero. Hay distintos lugares que se disputan su cuna, ¿no? Saint-Gaudens, en el Midi de Francia, Tarazona de Aragón, Tarragona, Barcelona. Él fue abad, monje y santo, y se le conoce como fundador de la Orden Militar de Calatrava, ¿no? Por eso lo vemos siempre representado con esa cruz de Calatrava al pecho o en una bandera. Desde pequeño, volcado a la religión, lo primero que se sabe de él es que fue canónigo de la Iglesia Mayor de Tarazona, población recién ganada a los moros en 1120. Ingresó en el Císter en Gascuña y cuando la orden quiso extenderse por España fue elegido como prior del nuevo monasterio, que se situó en Niencebas, Alfaro, lugar cedido por Alfonso VII. Raimundo fue nombrado abad a la muerte del anterior, Durando. Tras su primer traslado del monasterio al lugar conocido como Castellón, en Tudilén, en 1152, este acabó estableciéndose en el lugar llamado el Castellón de Fitero, en el año 1247, situado en la frontera entre La Rioja y Navarra, donde se construyó el monasterio de Santa María de Fitero. Cuando muere Alfonso VII, en 1158, Raimundo va a Toledo para que el nuevo rey Sancho III, confirmase los privilegios que su padre había concedido al monasterio. Allí se enteró por fray Diego Velázquez, que le había acompañado, que se preparaba una ofensiva de los moros y que el rey concedía la plaza de Calatrava, luego llamada Calatrava la Vieja, a quien se comprometiera a defenderle. Al ver que nadie recogía el reto y animado por fray Diego, que antes de fraile había sido guerrero, se propuso para hacerse cargo de la plaza. El rey les concedió la defensa y ellos pusieron manos a la obra, reuniendo al poco tiempo un importante ejército que disuadió a los moros de atacar la plaza. Ante el éxito, decidieron fundar una orden de caballería, que tomaría el nombre de Orden de Calatrava, organizada según la regla del Císter, y de la que Raimundo sería el primer gran maestre. Después, Raimundo trasladó buena parte de los monjes de su monasterio de Fitero al nuevo de Calatrava. Al envejecer,
Raimundo se retiró a la villa de Ciruelos, cerca de Ocaña, donde murió. Pues damos gracias a Dios por la vida y el testimonio de San Raimundo de Fitero. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No dejemos de pedir por la paz, que cese la guerra, que haya paz en todo el mundo. Os quiero.